Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo un proyecto muy especial. No es de joyería, pero de cualquier modo es muy interesante. Y bueno, como ustedes sabrán, yo soy de México y en mi país hay una festividad muy pintoresca que se lleva a cabo los días primeros del mes de noviembre, el 1 y el 2, y es el Día de Muertos. Y uno de los elementos muy representativos del Día de Muertos es la Catrina. Yo ya tenía mucho tiempo queriendo hacer una Catrina y pues para ponerle un poquito más de pues creatividad o hacerlo más interesante o más llamativo, quise hacerlo en colaboración con otros 4 youtubers. Nos pusimos de acuerdo y decidimos hacer un reto que le llamamos Catrina Challenge. Cada uno de los participantes hizo su propia Catrina, pero hubo un grado de complejidad adicional. Todos hicimos cada quien 8 tarjetas con diferentes elementos que pudiera llevar una Catrina, y los elementos fueron desde elementos convencionales o tradicionales como plumas, el corsé que lleva la Catrina, ¿qué otro? También hubo elementos poco convencionales. En mi caso yo propuse hacer o propuse ponerles un moño de Minnie Mouse. Y pues el chiste es que nos reunimos, ya que hicimos todas nuestras tarjetas, las juntamos, nos reunimos y aleatoriamente las repartimos, de manera que cada quien tuviera 4 tarjetas. Voy a darle clic yo. Se escucha cómo va girando. Mm, A ver, es el 7. Esta es la número 7. una La serpiente. serpiente, ok. Ok, es que esta lo pensé de una película de Quentin Tarantino donde sale una actriz mexicana, Salma Hayek, donde sale ella bailando con una víbora, Ah, una pitona. ya sé cuál, sí. Ay, el penacho. Ah, eso está padre. Sí, collar de huesos. Ah, eso El pollo. está padre. Bien creativo. Sí, voy a empezar a juntar los del pollo, yo creo. Ay, el zapato viejo. No sé. Bueno, sí, eso me lo quedo. Entonces, pues el chiste era que cada quien encontrara una manera armoniosa de integrar todos estos elementos juntos para construir su Catrina. Para empezar hice un boceto de las dimensiones del esqueleto que yo necesitaba, y posteriormente con alambre muy duro, como pueden ver, me costó mucho trabajo doblarlo. Empecé a hacer pues precisamente el esqueleto de mi esqueleto. Aquí estuve pues cortando los pedazos de acuerdo a las extremidades y posteriormente las uní con esta línea para simular el tronco, y utilicé esta plastilina epóxica para las uniones. Se me hizo más fácil, y esta base temporal para que estuviera fija mientras la trabajaba. Posteriormente utilicé nuevamente alambres, pero esta vez de un calibre más delgado, para simular pues todos los diferentes huesos que tenemos. Digo, no simulé todos, solamente los que eran más visibles con fines prácticos, digamos, para la elaboración de la escultura. Primero los fijé con masking tape, así se me hizo más fácil mantenerlos en su lugar. Y también le hice unas manitas con alambres, estos más delgados, se utilizan generalmente para bisutería. Y pues bueno, con eso es que hice los dedos. Y pues posteriormente adjunté, o bueno, ataché, pegué las manos a mi esqueleto con igualmente masking tape. El masking tape solamente fue provisional, y posteriormente con ese mismo alambrito delgado que les mostré, que es para bisutería en general, pues empecé a enrollar todas las partes juntas. Empecé a pasarlo a través de, o bueno, para enrollar cada uno de mis alambres para darle más fuerza a mi estructura y que no se despegaran fácilmente. Aquí ya tengo todo listo. Me tardé bastantito, déjenme les digo, si fueron como tal vez unas 5 horas. No soy muy buena en esto del alambrado. Y una vez que ya lo tenía listo, podíamos empezar a esculpir. Utilicé esta arcilla polimérica de la marca Sculpey, que es profesional. Es bastante más dura que la que uso regularmente, entonces sí me costó un poquito de trabajo acondicionarla para poder trabajarla.
y empecé a agregarla. Constantemente comparé con mi boceto para saber las dimensiones. Generalmente siempre tiendo a pasarme, a agregar demasiada arcilla, entonces siempre constantemente estuve revisando eso. Y pues aquí estamos integrando las capas. Aquí ya finalmente empecé a marcar las costillas. Traté de que quedaran lo más cercanas posible a la realidad, a un esqueleto anatómico. Y pues trabajé sobre todo en la parte del busto, digamos, o bueno, del tronco hacia arriba, ya que el tronco hacia abajo pues no se iba a ver de acuerdo a mi diseño. Aquí estoy también recubriendo lo que son los brazos. Aquí estoy agregando otros huesos como son los omóplatos. Aquí seguimos detallando un poquito más. Y finalmente las manos, esas me costaron bastante trabajo. No me agradó mucho cómo me quedaron. Ya verán ustedes posteriormente cómo es que salvé este problema, ya que no estaba quedando definitivamente como yo quería. Me fue muy difícil hacer que se adheriera la arcilla al metal, entonces no solo en las manos sino en todo el esqueleto tuve que estar constantemente volviendo a pegar la arcilla. Y bueno, aquí ya estaba lista la parte del dorso, entonces ya comencé a trabajar en el corsé que iba a llevar mi Catrina, que básicamente fue estar ahí agregando material y tratando de remarcar la cintura. Aquí le hice un bra para que diera ese efecto, un rellenito, un bra rellenito. En un principio le puse demasiado, ya después le fui rebajando poquito a poquito. Pero pues así es como fui armando la anatomía de mi esqueleto. Una vez que terminé de marcar lo que es el corsé y digamos como que el calzón, quise hacer un pequeño surco de manera que después la tela que voy a usar para hacer la falda quedara ahí atorada y no estuviera bailando todo el tiempo. Posteriormente uno de los elementos que me tocó fue las botas. Aquí he de confesar que tuve un poco de ayuda, una ayuda experta invaluable de mi pequeña, que estuvo ahí ayudándome y estuvo presente mientras estuve haciendo mi escultura. Y bueno, aquí ya continué haciendo las botas yo sola, ya que me ayudó. Y dije, bueno, es hora de que yo me haga cargo de mi trabajo, muchas gracias. Y pues aquí básicamente es tratar de que tenga la forma de unas botas. Me tocó bota vieja, pero pues no, en realidad no la hice tan vieja como debería haber sido tal vez. Y pues traté de que se vieran al menos un poco a la moda y muy de acuerdo al vestuario que iba a llevar finalmente mi Catrina. Aquí le estoy haciendo pequeños orificios que simulan los ojales que tienen las botas para meter las agujetas. Lo horneé ya que tenía todo listo, bueno, la estructura básica lo horneé para poder seguir trabajando en los siguientes pasos. Aquí está la faldita que le hice. Traté de que fuera asimétrica de manera que se pudieran ver las botas, ya que es uno de los elementos que me tocó en la rifa. Es lo que me tocó, entonces sí quise que se notaran, que fuera natural y que no hubiera que estarle levantando para que se viera la bota. Y para el pintado utilicé estas pinturas acrílicas, este godete para hacer las mezclas y adicionalmente este que es como un tono arenita. Y primero apliqué blanco en lo que iban a ser los huesos. Apliqué al final 2 capas de blanco para cada uno de los huesos. Nuevamente huesos, muchos huesos. Y posteriormente un poquito de negro para esas partes que en teoría en realidad no deben de estar, porque pues un esqueleto es hueco, no lleva un relleno, y pues aquí estamos simulando eso. Y también agregué este tono como entre crema y mezclado con un poco de negro para que se viera como un hueso en realidad, es decir, hacer el tono hueso. Hubiera sido bueno comprar tono hueso, pero no tenía, entonces por eso estamos mezclando tanto. Y ya que estuve satisfecha con la tonalidad del esqueleto como tal, empecé a pintar lo que es la ropa. Aquí les comentaba las manos, le puse guantes ya que no me había gustado cómo quedaron.
Aquí algo que perdí y que recuperé de mi cuenta de Instagram fue el video de cómo esculpí el cráneo. Desafortunadamente, error humano, lo borré sin querer y me di cuenta mucho después. Y así es como queda ya con su cráneo puesto, nuestra escultura. Se ve bastante, pues no sé, bastante lúgubre, podríamos decir. Sí da esa impresión como de que fuera un esqueleto sacado de un sarcófago, de un féretro, no sé. Y bueno, algo adicional que había que hacer para cumplir el reto era un penacho. Entonces, pues estuve pensando, pues con la almohada, meditando con la almohada cómo podía hacerlo. Entonces decidí hacerle una especie de diadema de arcilla polimérica para poder fijar ahí mismo las plumas que debe de llevar el penacho. De otro modo, si hubiera utilizado simplemente tela, creo que no hubiera tenido la fuerza para sostenerse. Le agregué una estructura de metal para reforzarlo. En realidad creo que no hubiera sido tan necesario. Utilicé este pegamento para arcilla que se va a hornear. En un principio pensé que iba a ser quitapone, pero ya después dije, bueno, no tiene como mucho caso. Entonces terminé dejándolo fijo. Y posteriormente hice una lámina muy delgada de arcilla polimérica del grosor de una batelenguas. Y con un cortador de círculos empecé a cortar muchos círculos. Aquí podemos ver cómo junté una muy buena cantidad y después utilicé 6 circulitos para juntarlos, así como estamos viendo en hilera, y posteriormente los enrollé para simular lo que son los pétalos de una rosa. Sentí que así era como más fácilmente podíamos lograr esa apariencia. Y pues como pueden ver, básicamente es enrollarlo. Me encargué o traté de que se separaran las piezas o darle más forma con esta herramienta. E hice varias flores y las fui pegando poquito a poquito a la diadema de arcilla polimérica que hicimos previamente. Aquí estoy nuevamente reacomodando mis pétalos, ya que generalmente con la manipulación se tienden a aplastar un poquito. Y para la parte de atrás traté de simular que fueran pétalos igualmente o follaje. Y así es como quedó. Posteriormente lo metí al horno nuevamente la pieza por unos 30 minutos. Y mientras tanto empecé a trabajar en lo que iba a ser la víbora. Inicialmente pensaba hacer un pitón que estuviera ahí alrededor del cuello de mi Catrina, pero posteriormente encontré la representación de la Catrina de Diego Rivera, que es un pintor muy importante aquí en México. Bueno, lo fue en su tiempo, era el esposo de Frida Kahlo, y pues él había hecho una pintura de la Catrina con Quetzalcóatl colgando una especie de pashmina tal vez, o estola más bien, con la cabeza de Quetzalcóatl o simulando. Entonces se me ocurrió hacer algo similar. Francamente no tenía un diseño en mente, lo busqué en internet y pues lo usé como referencia. No es un diseño que yo haya pensado, tristemente. Estoy haciendo una simulación y en este caso utilicé fieltro bruto y lo empecé a fieltrar, creo que se dice, o feltrar, no estoy muy segura, pero con una agujita especial. Ya más adelante, si ustedes quieren, podemos hacer un video en específico de cómo lo hice. Aquí traté de a grandes rasgos poner cómo fueron los pasos para no saturarlos demasiado con todos los diferentes materiales. Aquí quise hacer los ojos como estaban en mi referencia, que tuvieran nada más alrededor amarillito y que estuviera bien definido el iris, pero no me funcionó. Al final tuve que hacerlo todo a mano. Y una vez que ya quedaron como yo quería, les agregué resina de tipo UV para endurecerla con mi luz ultravioleta y que fuera rápido. Esto más que nada para proteger la pintura que ya le había aplicado, que fue pintura acrílica, y para que tuvieran también ese brillo. Aquí estoy aplicando la luz ultravioleta para que endurezca. E hice el proceso para los dos ojitos. Y posteriormente los pegué a la cabeza que ya tenía, que ya le había dado forma. Lo hice con aguja e hilo, muy convencionalmente, nada especial.
como si fueran a pegar un botón, y los pegué uno a cada lado y posteriormente seguí aplicando más detalles con el fieltro. Compré fieltros de varios colores, entonces fue fácil en ese aspecto. Utilicé esta otra aguja que es de 3 agujas en realidad, o es una aguja triple que sirve para pues cuando tenemos que hacer áreas grandes, y cuando necesitaba hacer detalles más finitos utilizaba la aguja que es simple, que tiene nada más una. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo fui agregando todos los tonos. Traté de que fueran acorde al color que iba a tener toda la indumentaria de mi Catrina, para que coordinara, es decir, para que fuera un buen accesorio y no chocaran los colores. Aquí, como les decía, nuevamente estoy utilizando la aguja sencilla para los detalles finos. Aquí ya terminé mi cabeza, y para el cuerpo compré esta tirita de plumas. Ya venía así unida, pero era bastante ancha. Entonces con mis tijeras empecé a recortar los excedentes, es decir, empecé a desplumar. Y finalmente, ya que la tuve lista, la pegué a mi cabeza de Quetzalcóatl. Y aquí pues utilicé nuevamente aguja e hilo. Sentí que si utilizaba silicón iba a quedar ahí pues tieso, no sé, a veces el silicón no se integra tan bien, y yo lo que quería era que se sintiera dinámico o suavecito, ¿cómo decirlo? Que no quedara ahí una plasta de pegamento. Entonces lo hice a mano, me costó más trabajo y más tiempo, pero bueno, siento que era más el resultado que yo estaba buscando, y también quería disimular esa unión, entonces quería agregarle más fieltro con la aguja para que se disimulara precisamente, ¿no? Entonces, si hubiera usado silicón, pues esto no lo hubiera podido hacer. Ya el silicón me hubiera quitado la capacidad de poder agregar más fieltro. Entonces, por eso más que nada. Y ya volviendo a nuestro penacho, aquí ya le puse color y agregué hoyos, bueno, es decir, taladré hoyos con mi Dremel pequeños de acuerdo al espesor de mis plumas. Aquí ya las tengo acomodadas. Las tengo ya distribuidas. Primero, antes de cocinar, las pegué para ver cuántas iba a necesitar. Aquí ya las vamos a agregar, por eso las ven que las tengo ahí alineadas. Y utilicé pegamento blanco del normal, del que se utiliza el escolar o para carpintero. Y pues con mucho cuidado humedecí las puntitas de cada una de mis plumas y las introduje en los orificios que taladré. Aquí están todas mis plumas ya pegadas. Puede ser hasta un abanico. Se ve bastante de carnaval, pero de cualquier modo me gustó mucho cómo quedó el penacho. Aquí se me cayó una pluma, pero no importa, se pudo volver a agregar. Y posteriormente, otro de los elementos que tenía que hacer era el collar de huesitos. Entonces lo hice con arcilla polimérica. Si no se me ocurrió. Ya después otro de mis compañeros del reto, Charlie, me dijo, pues hubieras podido usar los de las patitas de pollo. Y no se me ocurrió, francamente, porque necesitaba algo pequeño, ¿no? Entonces, pues bueno, hubiera sido bueno si se me hubiera ocurrido. Y pues lo que hice fue hacerlos. Aquí ya que los tenía esculpidos, les hice un pequeño orificio también para que cuando ya estuvieran cocidos u horneados, simplemente pudiera pasar un hilito a través. Les agregué también color con pigmentos de diferentes colores, tanto ocre como arena y café oscuro, para dar esa impresión precisamente de que son antiguos y pues de que son huesos, ¿no? Que que sea un elemento óseo que pues ha pasado tiempo y por eso ya está como carcomido. Aquí ya los tengo listos y los vamos a hornear igualmente muy poquito tiempo, porque si no se queman, que es justamente lo que me pasó. Aquí ya están repintados, los tuve que pintar con blanco porque quedaron negros. Entonces sí, pues hay que tener cuidado con las partes pequeñas. Y posteriormente simplemente les pasé un hilito rojo y los uní para posteriormente ponérselo a mi Catrina. Y ya que tuve todas las piezas juntas, empecé a ensamblarlas, y entonces llegó el momento de reunirme nuevamente con mis compañeros. Hicimos una sesión de Zoom donde mostramos nuestros proyectos e intercambiamos nuestras opiniones. Y pues bueno, la primer Catrina que les quiero mostrar es la de mi compañera Paulina del canal Rey Carte. Ella hizo una Catrina de porcelana fría
y pues si se fijan es muy poco convencional, está increíble, me encantó su Catrina, se ve bastante artística. La segunda Catrina que vimos fue de la de Charlie Brunet Sculpture y pues él se especializa en el tallado en madera. Esta la hizo con un ficus, un trozo de ficus me parece. Desafortunadamente perdió sus archivos y no tiene el video completo, pero los invito a que vean su canal y vean su contenido. La tercera Catrina fue la de mi compañera Caro de Cosiendo con Caro, que ella se especializa en la costura y pues aquí nos está mostrando su Catrina y pues todos los elementos tan complejos e intrincados que lleva el vestido de la misma. Y este es el de mi compañera Michelle Garrés. Su Catrina fue la más grande de todas y la mayor parte de los materiales que utilizó son madera. Estarían, bueno, sí les va a llamar mucho la atención los materiales poco convencionales que utilizó. Y pues bueno, este es el resultado, esta es mi Catrina. Aquí ya está todo ensamblado. Y pues como ya vieron en el video, son una gran variedad de técnicas, materiales y pues me divertí bastante en el proceso. Sí fue laborioso, me tardé pues yo siento que tal vez como unos 3 meses en elaborarlo, de ratitos y ratitos, porque pues también tenía que preparar los proyectos semanales del canal. Y pues espero que les guste, espero que pues me dejen algún comentario acerca de qué les pareció, si lo consideraron útil, si no, entretenido sobre todo. Y los invito también a que visiten los otros canales que también van a publicar, o ya publicaron más bien, sus otros videos del proceso de sus Catrinas. Y pues bueno, los dejo con unas tomas más elaboradas y bonitas de cómo quedó mi Catrina.